Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube, en este segmento que he iniciado este año, un segmento que pretendo hacer un resumen de las informaciones más importantes de Latinoamérica y la situación de lo que está ocurriendo. Le doy las gracias a mis patrocinantes, a Jenny Páez de Páez y Asociados. Recuerden que si necesitan, hay muchos cambios en las leyes migratorias y sobre todo aquí en Estados Unidos. Si está en el sur de la Florida o en cualquier parte del país, no deje de consultar a los mejores abogados y no deje de consultar. Si no es Jenny Páez, pues a cualquier abogado. No se arriesgue. 786-302-2901, National Press y también a Saude Toyota y Kia de Homestead por hacer posible todos estos contenidos que estamos realizando para ustedes. Rápidamente, quiero decirles que Milei se ha convertido en trending en las últimas horas después de su discurso en el Foro Mundial de Davos. Pues ha puesto una foto también en Instagram que ha llamado muchísima la atención, donde se coloca a él como un león y con la bandera argentina que martilla el símbolo comunista. Milei está regresando hoy a la Argentina, le ha pedido a sus alfiles que prepare la ley ómnibus, los detalles que se van a presentar, quiere hacerlo antes del paro que se va a realizar a nivel nacional, o por lo menos esa es la convocatoria el próximo 24. De Venezuela sigue el hostigamiento, sigue la aprehensión, y esto lo vamos a hablar más adelante también, y voy a consultar su opinión, a pesar de que vamos a hablar de los presos políticos en Cuba. Tenemos al presidente de Prisoner Defender, una organización no gubernamental que tiene información y seguimiento y ayuda a los prisioneros políticos en este tema. Pero Venezuela, ayer el régimen persiguió, llegó hasta la oficina del representante del Sindicato de Educación Venezolana, conocido como FENATED, Víctor Venegas. ¿Qué ha pasado? Llegaron, le tocaron, se lo llevaron sin ninguna orden de aprehensión. Esto va atenta contra los acuerdos de Barbados, estas negociaciones que se están llevando adelante. El régimen sigue haciendo lo suyo, Estados Unidos muy pendiente, sin embargo, le ha exigido pues la habilitación de María Corina Machado, y absolutamente nada de esto ocurre. El régimen venezolano mostrando lo que siguen siendo. En Ecuador, una de las noticias más importantes que ha destacado en las últimas horas es que han arrestado a dos sospechosos de matar a este fiscal de nombre César Suárez. En medio de la convulsión, hoy militares entraron nuevamente a las cárceles, ya se han arrestado a 200 personas, así que la policía de Ecuador está tras también dos sospechosos que todavía huyen. El presidente Daniel Noboa ha aceptado, de hecho, la solicitó y se le ha ofrecido desde Estados Unidos ayuda tanto en inteligencia como en armas para poder detener esta crisis que está viviendo en su recién instalado gobierno. Perú está coordinando, de hecho, la extradición de algunos presos de Ecuador. Estados Unidos está anunciando también sanciones y acciones precisamente contra Yamatei, Alejandro Yamatei, el expresidente saliente de Guatemala. Y bueno, así que veremos y será información. También, y termino con México. El presidente mexicano, saben que de las elecciones que hay en el planeta pautadas este año 2024, una de ellas es México, son importantes, pero antes de retirarse prácticamente López Obrador está pidiendo que las jubilaciones queden con el 100% del último salario. Esto es parte del panorama, y Cuba, terminó con ello, Cuba está teniendo también pues una participación importante, y aquí ya está conmigo Javier Larrondo, que le he quitado su tiempo, él está en España. Javier, bienvenido, gracias. Y quiero comenzar con esto, que es el tema fundamental del que vamos a conversar, Cuba. Cuba, que es la matriz de todos los males, así lo dicen algunos analistas, de lo que está ocurriendo en la región. Venezuela, su principal aliado, Nicaragua, presos, creo que la cifra en Cuba son 1000. Y quería tu opinión, Javier. Generalmente te consulto para hacer reportajes para Martín Noticias, pero quise tener esta conversación y que la gente que me sigue te conozca. ¿Cómo se trabaja por un pueblo al que se sigue sometiendo una dictadura como la de Díaz-Canel, la de los Castro? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Un placer estar contigo. Pues, ¿cómo se trabaja? Lo primero que hay que luchar es contra la desesperanza, porque estos regímenes están diseñados y muy bien diseñados para durar en el tiempo, con lo cual la perseverancia es fundamental. Y a veces uno tiene altos y bajos en ese trabajo, ¿no? Así que la perseverancia es fundamental. Segundo, enfocarse en las víctimas. Como uno se enfoque en los políticos, en los diplomáticos, o en si me sacan en entrevistas, o si no me sacan, o si consigo fondos o no consigo fondos, las víctimas.
si uno se enfoca en las víctimas, todo funciona porque son las más agradecidas, son las que más te necesitan, son las que más te reconforta ayudar. Entonces merece la pena colgar el teléfono con un político para hablar con una víctima que te llama desde prisión, cosa que he hecho yo y supongo que harán otros activistas. Fíjate Enfocarse en las víctimas y perseverancia. Y que, luego después trabajo jurídico, Alejandro, porque todos estos sátrapas se basan en que las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo que no se lo lleva el viento es la ley y la justicia internacional y los papeles presentados y que caminan en la justicia internacional. Y eso es muy importante. Está pasando en Venezuela con la Corte Penal Internacional y tiene que ser así, y tiene que ser así. Ese tipo de procedimientos son fundamentales en paralelo a que el mundo realmente luego la política la determinan los deseos y las alianzas que existen en cada momento y momentos que se dan que hacen que un gobierno se caiga o que un gobierno sobreviva, pero es muy importante el tema jurídico. Así que son tres patas que se me ocurren decirte ahora, así a bote pronto, que son fundamentales. y la esperanza, que no la podemos perder, sin embargo, como tú lo decías, es un carrusel de emociones en las que un día pareciera que estamos atrapados y que este muso, el castrocomunismo, nos ocupa y en otros tenemos un poquito más de la certeza de que hay un camino a seguir, aunque no se está siguiendo hasta ahora. Fíjate que Cuba está teniendo, yo creo que está, eso lo he conversado mucho con activistas aquí en el sur de la Florida, Orlando Boronat, del directorio cubano. Me dijo en estos días, mira, estamos a punto la tenemos acorralada la dictadura. Yo le digo, pero bueno, son 65 años, ¿no? Y Venezuela 25 y Nicaragua 40 años. Y cuando él me hace esa reflexión, me quedo pensando a mis adentros, mientras le doy cobertura a este tipo de reuniones que son interesantes y que no deben dejarse de hacer. Yo digo, acorralados, ¿cómo? Hay una crisis económica profunda, fíjate las últimas resoluciones para tratar de reactivar, sacarle lo poco que producen los privados, entre comillas, en Cuba. Entonces, realmente pareciera que va a explotar, pero no termina explotando. Al contrario, el régimen termina explotando a los opositores, los persigue, los encarcela, jóvenes, niños, adultos. Entonces, quiero tu lectura de ello. Bueno, vamos a ver, sin contradecir, pero te doy otra visión, ¿no? Eh, Hay un acorralamiento del gobierno al pueblo durante 65 años. Para el gobierno subsistir, como está débil, efectivamente, como está débil, y el pueblo ya no cree en el régimen de los Castro, lo que está haciendo el régimen es oprimir más. Es decir, esta época es peligrosísima. Igual que la época del periodo especial, ha habido épocas muy peligrosas que el régimen ha conseguido superar Sí, con y válvulas lo de... ha hecho, Ujú. y lo ha hecho con especial represión y con un número muy grande de víctimas. Y por lo tanto, no es una época en la que tengamos que estar, ¿cómo decirte?, contentos porque vamos ganando la batalla, sino tremendamente preocupados porque en esa ganancia de la batalla posible que puede pasar, mientras tanto, lo que sí sabemos es que el que va a sufrir las consecuencias es el pueblo. Y por lo tanto, como la batalla no la tenemos ganada, eso no está garantizado. Lo que sí tenemos garantizado es que va a sufrir el pueblo. Y esa es una preocupación especial que tengo yo. O sea, ahí es donde están mis emociones, en la preocupación porque esta época sea lo menos longeva posible para que el régimen sucumba o transicione o vete tú a saber qué, causando el menor sufrimiento al pueblo. Porque si no transiciona, si no cambia, si consigue otro balón de oxígeno, el pueblo habrá sufrido muchísimo y los siguientes 10 años van a ser de un control absoluto. O sea, no estoy optimista, lo que estoy es con más ganas de trabajar que nunca para que el pueblo sufra el menor tiempo posible si es que vamos a ganar la batalla y asegurar, hacer todo lo posible para que ganemos esa batalla por la libertad y la democracia, ¿no?
Yo veo que ahí, fíjate, yo comparto contigo y veo esa década también de más sufrimiento para nosotros, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, mexicanos, argentinos. Veo que hay un avance de la izquierda que nos ha, a pesar de de los aires de cambio en el sur de este hemisferio, pero me preocupa porque tienes más ganas de trabajar y dijiste algo que quiero retomar, Javier. Es más importante tomar el teléfono, trancar a un político y hablar con una víctima, pero resulta que cada vez más hay más víctimas y menos políticos comprometidos con una verdadera liberación y un cese de la usurpación, un cese de este accionar de las dictaduras. Sí, vamos a ver, los políticos tienen una motivación muy perentoria. Es decir, ellos no están en política para salvar la situación de lo que pasa en Cuba o en Venezuela. Entonces, si ven que su accionar, esto es como cuando plantas una semilla, Alejandro, si tú ves que plantas una semilla, la semilla crece, eso te da ganas de regarla, de ponerle abono, de cuidarla, de quitar las malas hierbas. Pero si tú ves que plantas una semilla, esa semilla no crece. Si ves que plantas otra y tampoco crece, al final uno que no tiene la vocación de ser jardinero, el que la tiene sí, Claro. pero el que no tiene la vocación de ser jardinero, como son los políticos, no tienen la vocación de derechos humanos, tienen la vocación de influenciar en su sociedad. Muchas veces tienen la vocación de tener poder, porque tienen ideas y creen que si adquieren el poder pueden llevar esas ideas a cabo, pero nada que ver, no están centrados al 100% en los derechos humanos. Bueno, pues tienen una motivación perentoria. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Cuando ha habido atisbo de que Venezuela podía tener un cambio, ha habido muchos políticos que se han sumado a ese carro y lo han hecho de buena voluntad. Pero cuando eso se ha visto que no, y que además los políticos venezolanos han entrado en conflictos entre ellos y tal, y no sé qué, al final los políticos, bueno, pues viro para otra historia en la que yo pueda ser más útil o pueda tener mayor satisfacciones. Y eso es así. Entonces hay que mantener la tensión sobre los políticos y la ilusión con mucho trabajo, cuesta mucho. Hay personas en la política que yo conozco y que he tenido el privilegio de conocer y todavía sigo trabajando con ellos, que son así, que siempre están ahí. Pero hay otros muchos que aparecen, vienen y van. Entonces, el cuidar todo eso también es otra labor muy importante, ¿no? Eh, Pero te vuelvo a decir, la víctima es lo que te alimenta. Al verdadero luchador por los derechos humanos, la víctima y su recompensa, el conseguir algo para la víctima, el darle confort, el darle unas palabras, el responder siempre, etcétera. Eso es lo que te llena más el corazón. El trabajo político es es más, provoca mucho más impacto, puede producir mucho más ego, ¿no? Subirte el ego de que estás en un evento en no sé dónde y eso es muy importante. Pero realmente el día a día de contacto con la víctima es lo que te alimenta, es lo que te da la fuerza y lo que te llena el corazón de fuerza para seguir luchando, ¿no? Ahora fíjate, tú no solo, hay muchas personas que quizás son invisibles actualmente, luchando por esas víctimas, esos prisioneros, tanto en mi país de origen, en el tuyo, en Nicaragua. Em, pero veo que eso que tú describes es interesante porque el político vive del ego. Es rápido su No siempre, pero un mayoría de porcentaje las veces. sí. La mayoría de las veces sí. Hacia allá iba. ¿Tú crees que estamos hablando de los políticos que nos ha tocado, que se están formando estas nuevas generaciones que hemos visto, han cedido más a el compromiso de un cargo, de un puesto, a realmente llegar a lo importante que es y lo necesario para cambiar estas dictaduras que nos dirigen ahora? Vamos a ver, te cuento mi experiencia, por lo que veo, de tanto diplomáticos, políticos como técnicos en trabajos, en muchos trabajos de derechos humanos. Lo que veo es que la gente, por ejemplo, estás en un proyecto que va a ser revolucionario respecto a Cuba o respecto a Venezuela, y en mitad de ese trabajo, antes de que se termine, el técnico diplomático político le ofrecen o él pide un cambio y tal, se lo dan y no dice, ah, no, no,
pero yo el cambio lo voy a hacer cuando termine este proyecto, porque esto que estamos haciendo es muy importante para las víctimas, quiero terminarlo y después me cambio. No, no, no. A la semana siguiente se ha cambiado. Te llama, te dice, oye, que me he cambiado de puesto de trabajo. Oye, pero, ¿y todo lo que teníamos y tal? No, no te preocupes, me sustituye. Y el que le sustituye, desde luego, no sigue esa línea. Claro. Con lo cual deja el problema colgado. ¿Por qué? Porque lo primero es su carrera política, lo primero es su carrera de salario, política, influencia, y eso es muy habitual, desgraciadamente, pero no solo a los políticos, políticos, técnicos, diplomáticos, etcétera. Eso es lo más habitual. El llegar a casa a tu mujer y decirle, oye, me has nombrado embajador en las Naciones Unidas. Oye, pero ¿y el proyecto que estabas haciendo en la consulado de Cuba que tenías ahí Exacto, eso a veces a ni 100 siquiera lo personas? preguntan, celebran, sacan una botella de champaña y se olvidan de lo demás, sino a celebrar que es un nuevo cargo y más dinero, probablemente. Oye, ¿y las 100 personas que tú ibas a sacar? No, bueno, eso ya lo hace mi sustituto y tal. ¿Es así? Eh, Hemos perdido la dignidad como seres humanos. No, no. Lo que pasa es que nunca la hemos tenido del todo. Como seres humanos, todos. Porque yo tengo mis cosas, tú tendrás las tuyas, y todos tienen las suyas. Si pensamos que el ser humano tiene que ser... Yo tengo unas exigencias en la labor de derechos humanos. Pero en otras cosas, a lo mejor no llego a ese nivel de exigencias. Igual les pasa a todos. Es decir, todos pueden tener una labor excelente en ciertas cosas y en otras no. Yo, por ejemplo, soy, yo soy soltero y quizás soy soltero o divorciado, entre otras cosas, porque a lo mejor no he sido tan excelente en mi vida en pareja, ¿no? Y que no, tampoco, no tengo ninguna crítica especial al respecto, pero digamos que puede haber gente que haya puesto más inversión en su Claro. pareja, en su familia, en tal. Entonces hay diferentes facetas en el ser humano y la gente tiene diferentes prioridades. El problema es, el problema a veces es que la gente que trabaja en derechos humanos a veces no debería trabajar en derechos humanos, porque realmente están trabajando en derechos humanos para llegar a otro sitio distinto a los derechos humanos, que es al poder. Entonces ahí es donde está el problema. Dedicarse a cosas que no son para los que tú quieres, las que coinciden con tu vocación, sino que dicen, bueno, es un mal menor, mira, no me han aceptado en la ingeniería de telecomunicaciones y me he metido en la ingeniería de montes, pues bueno, pues luego me cambiaré o haré. Ese es el problema. La gente tiene que ser más exigente haciendo aquello que tiene en su corazón y la gente muchas veces no sabe leer su propio corazón, ¿no? Y entonces en derechos humanos hay mucha gente trabajando y en política que ni de política ni de derechos humanos, sino de ego, de poder y de control y tal. Entonces eso también es otro problema en toda la sociedad, en todos los ámbitos, ¿eh? Y te lo refiero porque es muy bien explicado de tu parte y es verdad, todos tenemos nuestros defectos, pero tenemos que escuchar el corazón y hacer lo que el corazón nos dicte cuando emprendemos una labor, sobre todo y en particular de lo que estamos hablando de la defensa de los derechos humanos de la gente que sufre en nuestro país, desafortunadamente. Ahora, fíjate, hay una cosa que yo me cuestiono, Javier, en los últimos minuticos para no quitarte, para que te vayas a tomar tu café y acostarte tranquilo con tu vecino, porque además disfruto mucho y lo cuento a los que me siguen. Coordinamos esta entrevista, yo salgo a determinada hora de mi trabajo y bueno, para ti es muy tarde en Europa, entonces bueno, hicimos los esfuerzos para no afectarte, pero tú me decías, no, es que yo salgo con mis vecinos a tomar un café y yo tranqué el teléfono y de qué rico poder hacer lo que te gusta hacer y qué rico también y qué sabroso es poder disfrutar con tu gente querida de un cafecito, una conversación probablemente con calidad de vida, ¿no? Qué privilegio tener un grupito de vecinos que nos podemos reunir para tomar un café a las 9 de la noche, porque yo después vengo y posiblemente me toque seguir trabajando una, dos, tres, depende de lo que surja, porque muchas veces surgen cosas y a lo mejor me paso hasta las tantas de la mañana, ¿no? Pero por lo Exactamente. menos tener ese espacio, esos 45 minutos, una hora de estar de charla con gente interesante y hablando de otras cosas también, porque es muy importante.
refrescante, pero bueno, te felicito y lo admiro porque eso nada más se hace en España y en algún otro lugar. En Estados Unidos, Sí, a las 9 de la noche, menos, efectivamente. menos que menos. Ya uno aquí trabaja y llega y quiere es dormir. Pero fíjate, esa calidad de vida me lleva a la siguiente pregunta. Nosotros como seres humanos tenemos y hemos cedido, y aquí quiero tu precisión, y perdona que te lleve a este terreno, y tú contesta lo que creas que debas contestar, ¿no? Y si quieres contestarlo y si no te comprometes, yo sé que tú eres filántropo y ya me he dado cuenta por las entrevistas que te he hecho que eres un tipo totalmente transparente con tus respuestas, ¿no? Creo, hay una declaración de Carlos Leder en estos días que se lo dio, no sé si a BBC Mundo, hablando de la influencia de la droga con los Castro, con Fidel Castro. Y yo creo que al final esa declaración puede sonarle a muchos como vieja, otros la dan por sentado, otros lo pueden asegurar, pero yo sí estoy seguro de que estos regímenes que nos oprimen hoy, que nos persiguen, que nos hostigan, que quieren perpetuarse en el poder, se han hecho de la alcancía del narcotráfico. Se acabó el petróleo, se acabó otras dádivas y se han hecho incluso las nuevas alianzas con grupos terroristas han llegado hasta las sintéticas, que es el fentanilo. Realmente tú, ¿qué opinión tienes de esta cercanía de grupos como el Cártel de Medellín con Fidel Castro y esa permisividad que según él había para comenzar el trasiego de drogas? A ver, el negocio de la droga, como todos los mercados, tiene primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas, primeras comercializadoras, segundas comercializadoras. En los años 80, Cuba estaba, digamos, tomando un papel de liderazgo en la comercialización hacia los Estados Unidos y, por lo tanto, estaba facturando una barbaridad de dinero con ese tema. Una vez que perdió, porque vio que eso podría suponer el desastre absoluto para la dictadura, perdió esa posición porque optó por perderla y sacrificar a dos o tres de los que hacían ese negocio. Cuando hizo eso, perdió su posicionamiento. Y por lo tanto, los narcoestados y las bandas y tal han buscado vías alternativas, con lo cual Cuba ha perdido su papel importante en todo eso. Pero si yo te dijera que creo que Cuba ha dejado de traficar o ha dejado de influenciar para facilitar el tráfico y cobrar dólares por ese ámbito, te mentiría. Es decir, todavía estoy seguro que jamás han dejado de estar en ese ámbito. Lo que pasa es que han perdido el protagonismo, han perdido el liderazgo y además ahora no tienen demasiada capacidad para poder medrar en ese negocio, porque estás hablando con delincuentes que ganan un montón de dinero y dicen, bueno, si tú me vas a apoyar, me tienes que dar algo muy grande, porque yo tengo mis vías por los grandes cruceros, los de cargo, etcétera, etcétera. Yo tengo mis vías. Si tú me quieres ayudar y tú quieres entrar en esto para ganar dinero de verdad, me tienes que aportar algo muy grande. Y Cuba tiene una situación en la cual es muy difícil que pueda involucrarse a un nivel muy grande y por lo tanto no puede medrar mucho. Pero estoy seguro que como facilitadora, creadora de contactos, medradora de intermediaciones y tal, todavía sigue haciendo un cierto negocio. Pero claro, tiene el impedimento de que perdió su posicionamiento en ese mercado y ahora mismo recuperarlo significaría un riesgo muy grande, pero no me cabe duda de que en el momento que ellos crean y evalúen que pueden hacerlo sin que les cojan en ese tema, lo van a hacer a todo el nivel que puedan, porque esta gente son criminales, o sea, son una banda criminal. Entonces, no me cabe ninguna duda de que se van a meter con todo, con el narcotráfico de fentanilo y de lo que sea. Pero que están, estoy seguro que están, a un nivel suficientemente importante como para hablar de miles de millones de ingresos. No, en este momento no. Y para hacerlo, se les podría notar, porque además no tienen recursos para poder hacerlo bien. No, no tienen el ambiente que tenían en la época de los 80. No tienen las coberturas que tenían en la época de los 80. Así que yo ojalá que Cuba no pueda meterse a gran nivel en el narcotráfico, porque sería una tragedia principalmente
para el pueblo cubano, porque el narcotráfico no es que Cuba lo vaya a potenciar. El narcotráfico, desgraciadamente, está campando por sus anchas en el mundo, pero sería una desgracia para el pueblo cubano, porque ese dinero iría directo al control del pueblo cubano y de la represión. Ahora fíjate, esa alianza con Venezuela, donde se dice que el número dos, Diosdado Cabello, es líder del cártel de los soles, tienen sanciones de Estados Unidos. Es interesante tu postura, no la había escuchado nunca, porque bueno, realmente han estado metidos, pero realmente han perdido, porque está China, hay otros países más grandes con mucho poderío Hay económico. gente con mucho poder. Si tú te quieres meter en este negocio y quieres ganar mucho dinero, o me aportas mucho, es como Rusia. Rusia le ha dicho a Cuba, oye, me tienes que ayudar en la guerra. Y entonces Cuba le está dando migajas, está dejando reclutar cubanos por medio de una especie de mafia que han montado engañando a los cubanos, y sí, están llevando algunos miles, pero no está llevando al ejército cubano. Y lo que le pide Putin es, si tú quieres que yo te ayude económicamente, tú me tienes que llevar a miles de cubanos a tu ejército a la guerra y apoyarme. Y además animar a que otros países como Angola, etcétera, etcétera, me ayuden. Y si no lo haces, entonces no te voy a ayudar. Y eso es el punto en el que el gobierno cubano en este momento no está preparado para hacer. Lo mismo le pasa al narcotráfico. No está preparado para dar ese salto para ser un actor importante internacional. Entonces, eso es lo que está salvando al pueblo cubano de que Cuba no viva del narcotráfico. Totalmente, digamos. Y Venezuela, Venezuela, ¿qué papel crees tú que está jugando Venezuela actualmente, el régimen venezolano con Cuba en este tema? No, Venezuela sí la veo mucho más involucrada en todo el narcotráfico. Ahí sí veo que Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela, el caso venezolano es diferente, porque yo creo que en Cuba el dinero de todos esos negocios sucios va para el Estado y para todo el control represivo estatal, etcétera, etcétera. Pero en Venezuela va para bolsillos particulares. O sea, en Venezuela siempre ha sido robarle al Estado ciertas personas y ciertos generales y ciertos mandatarios políticos, ¿no? Entonces, es más habitual encontrarse el robo personal en Venezuela que en Cuba. En Cuba es como una secta de hormigas donde todos están organizados y todos son don nadies y todos viven en una especie de miseria, porque ahí los únicos que viven bien, bien, de verdad, son los altísimos cargos. Y entonces, digamos que en Cuba se invierte en el aparataje de control y de internacionalización política, y en Venezuela más bien lo que quieren es hacerse ricos cuatro sinvergüenzas que están explotando al pueblo para hacerse ricos ellos. Así que el dinero del narcotráfico en Venezuela yo creo que está yendo a cuentas corrientes de personas concretas. Y finalmente, para que te tomes tu cafecito bien caliente y duermas con tranquilidad, ¿qué opinas tú de la situación política de Venezuela, María Corina Machado, enfrentada a un régimen que tiene control de todo, de todas las instituciones, del narcotráfico, de los ingresos Todo, que todo. entra por PDVSA? María Corina y los millones de personas que confían en que de esa organización criminal, que no solo es venezolana, ya sabemos que tiene su cabeza en La Habana, se pueda salir a través de unas elecciones este año. Pues mira, yo lo veo como, es como una especie de oximorón, ¿no? Una dictadura que sale de la dictadura a través de unas elecciones, una dictadura totalitaria que sale sin quererlo por unas elecciones. Lo veo como un oximorón, lo veo imposible. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que no por verlo difícil o casi imposible, no hay que hacerlo todo por intentarlo. Y yo en ese sentido, a mí el equipo de María Corina y lo que han logrado, que es unificar a la población, digamos, opositora en torno a una figura y un equipo, pues me parece la vía, me parece que hay que hacerlo así. Ahora, eso no va a ser lo único que cambie el panorama. Si la Unión Europea sigue Coqueteando o desviando. timorata como está con todos los países en Latinoamérica. Si Estados Unidos no toma cartas en el asunto, la Unión Europea y demás, ¿y qué es lo que pasa ahora? Que la Unión Europea, Estados Unidos y tal y cual no pueden enfocarse con toda la fuerza en Venezuela, en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otras cosas porque tienen unos problemas inmensos que tiene la humanidad delante, que están ocurriendo en Europa y en Oriente Medio, que son todavía
fíjate que es grave lo de Venezuela y es grave lo de Cuba, pero es que esos problemas son problemas de guerra mundial, o sea, son problemas de un nivel tan grande que lógicamente están concentrados en ello y la gente no se puede partir. O sea, igual que las marcas no pueden ir a muchos productos y ganar en todas las cosas a la vez, sino que tienen que especializarse, los países y los ministerios de exteriores también se especializan y las diferentes épocas van marcadas por una determinada temática que marca a todos los diplomáticos. Y yo creo que están obsesionados ahora con el tema de Oriente Medio, el tema de Ucrania, Rusia, Irán, ahora Pakistán. Son temas muy preocupantes, son potencias nucleares todas ellas. Eso es guerra mundial. Ujú. Entonces, claro, yo comprendo que estén un poco desenfocados. Lo que no comprendo es el silencio completo, que también es lo que está pasando con Europa. Europa se pasa porque Estados Unidos no deja de decir cosas, no deja de estar en su lugar, pero es que Sancionar, Europa ha obviamente. perdido su lugar. Ujú. Es que Europa ha perdido su lugar en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en todos lados. Y eso sí me da vergüenza. Eso más bien me da vergüenza, ¿no? Yo comprendo que no puedan poner todo el foco, pero perder el sitio, Es eso terrible. sí como europeo me da vergüenza. A mí, ahora sí la última. A mí me preocupa un poco, yo siempre lo sostengo, ¿no? Mi coherencia en este comentario que te voy a hacer es, ok, se hace todo lo posible, pero todos estos factores que tú estás analizando no van a hacer nada ahora porque el punto focal está en esta posible tercera guerra mundial que están dando, que no la podemos desconocer, no la podemos tapar como no se puede hacer tapar el sol Claro, con un dedo, ¿no? Entonces se vota, se la roban y la misma Unión Europea refiriéndome a eso, va a decir, bueno, pero el pueblo lo escogió, entonces tienen fue escogido, entonces, ¿sabes? Como el perro persiguiéndole la cola. Entonces a mí eso me angustia mucho, ¿sabes? Y yo no sé por qué la gente no termina de entenderlo, o no sé si me explico en la pregunta. sí, pero no creo que en Venezuela, cuando hagan el pucherazo, Mm, que Maduro va a tener que hacer un pucherazo seguro, lo va a intentar seguro. Otra cosa es que le cojan en el pucherazo, eso sería fantástico. Que mm. lo haga un poquito mal y se vea el pucherazo y entonces pase lo que ha pasado en otros países recientemente, ¿no? Ahí sí sería muy bueno, pero que va a intentar el pucherazo o que lo va a hacer de forma impune, eso está bastante claro. Ahora, yo no creo que en Europa reconozcan unas elecciones que a todas vistas van a ser un pucherazo, ¿vale? O sea, ahí sí que no creo que lleguen a tan grado escatológico, ¿no? Javier, me ha fascinado, como dice una amiga mía, la gallega, en Madrid, me dice, flipante esta conversación. Te la agradezco enormemente Gracias. porque muy clara y yo creo que va a ayudar mucho a entender a los que me siguen en este canal de YouTube. Te dejo, gracias, agradecido y en otra oportunidad volvemos a conversar. Gracias, Alejandro. Un abrazo muy fuerte. Igual.